Buen día y buena tarde, noche para aquellos que se encuentran ahorita viéndonos y escuchándonos, pues en otras latitudes, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de los participantes que tenemos el día de hoy. Le voy a pedir, por favor, a ver si está Luz María Ca- Cacheiro, Sí. Ujú. ¿sí? ¿Ok? Que ellos vienen pues de la UNED de España. Entonces ellos traen la ponencia que es aprendizaje online y recursos tecnológicos, que son los primeros resultados de su proyecto trabajado con la plataforma, me parece que es, ¿verdad? Plataforma OLAF. Es el acrónimo de un proyecto, sí. Perfecto, muy bien. Pues los escuchamos. Entiendo que ahora todavía no compartimos presentación, ¿verdad? Como gusten, sí puedes compartirla. Esta primera ronda es donde se van a centrar ustedes en las ideas principales De de acuerdo. su trabajo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues como muy bien ha presentado la coordinadora, yo también en primer lugar quería agradecer esta posibilidad, esta oportunidad y ya por anticipado y por todo el trabajo que llevan, felicitarles por la organización de este evento híbrido. Comentaba la coordinadora que empezáramos con unas, bueno, pues el aspecto más específico que va a tener esta presentación, por eso solo les voy a, si les parece, a presentar esta primera diapositiva, que son las dos preguntas de investigación que han servido de hilo conductor a esta pequeña investigación que se está iniciando, está en una fase muy preliminar. La primera pregunta de investigación que vamos a traer bueno, pues los avances en esta sesión es cuál es la percepción de nuestros estudiantes de posgrado de las titulaciones de educación de la UNED sobre el aprendizaje online desde un enfoque lúdico o divertido. La siguiente pregunta de investigación ha sido cuál es el papel de los recursos tecnológicos en el desarrollo de las tareas formativas. Por lo tanto, en un primer aspecto está muy concentrado en ese elemento motivacional o lúdico y otro aspecto ya es más de carácter transversal y es el papel de los recursos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición para llevar a cabo las tareas que en nuestro caso, como saben, pues es una universidad semipresencial y en el caso de los posgrados podemos considerar fundamentalmente virtual en este caso. Muy bien, muchas gracias, María Luz. Le paso la palabra a Patricia Rodríguez Llanes. Yo creo que aún no se conecta, ¿verdad? Bueno, nos pasamos y después regresamos con ellos. Es a Liliana Miranda Ochoa. Sí, claro que sí. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, todo bien. Compañero Francisco, ¿me ayudas a proyectar, de favor? Sí, a la Bueno, gracias. Bueno, pues yo voy a iniciar con una pequeña introducción a manera de reflexión. Es la primera vez que yo participo en este congreso Raíces. Creo que si hubiera un nombre que ponerle a este congreso sería, pues ahora sí que todos coincidimos en la manera de enseñar a raíz de la pandemia. Entonces, coincidimos los temas en todo momento. Mi propuesta se llama Aula Adaptable, propuesta innovadora ante un modelo híbrido, transdisciplinar, imparcial. Esa fue la indicación que se nos dio para indicar a las aulas, para regresar a las aulas hace algunas semanas. Algunos tendrán a lo mejor el mes de haber regresado a las aulas aquí en México y nos proponen un modelo híbrido. La que sigue, por favor, compañera. Bueno,
pues esta sería la expectativa de un modelo híbrido, lo que en primer momento todos nos imaginamos. Quiero decirles que es una escuela en Saltillo, Coahuila, y sorprendentemente es de educación pública, es una secundaria federal. Véanla, obsérvenla. Su plan trata de que 15 alumnos estén de manera presencial y otros 25 están en sus casas, pero mi realidad es otra. Era lo que yo quería, pero pues mi realidad es otra. A un lado pueden observar lo que es mi aula, entonces, pues de ahí surge la idea de esa aula adaptable y esto que les voy a proponer yo, pues son ciertos aspectos que cada quien puede ir tomando para su propia realidad. La que sigue, por favor. Bueno, pues este es mi contexto. He visto que aquí en el Congreso habemos de diferentes niveles, de diferentes ámbitos. El mío, pues, es rural, de aquí de la ciudad de Morelia, donde me encuentro. Está como a unos 30 minutos la población de Acuitzeo del Canje. Es una secundaria, leyendo la realidad actual, que tiene aproximadamente 500 estudiantes. A todos los atiendo yo, son 12 grupos en el área de inglés. Entonces, aquí la propuesta que me di a la tarea de investigar era lo del aula invertida. El aula invertida, como ya habrán escuchado, surge en el 2009, pero la propuesta de estos personajes, creo que en Inglaterra, efectivamente era un ámbito rural como el mío, pero pues era otro tiempo, era otro contexto, así que pude rescatar algunos aspectos de esa aula invertida, pero en realidad no dio a más, así que yo creo que cada quien tenemos que estar con un pensamiento crítico ante todo lo que va cambiando y tomar aquello que nos es favorable y aquello que no, pues lo tenemos que ir cambiando. La que sigue, ya para finalizar esta pequeña introducción, dentro de este congreso escuché en algunas de las ponencias magistrales el término de Corona Teaching. Me llamó la atención, me di a la tarea de investigarlo inmediatamente. Si lo googlean, te aparecen dos partes, que puede ser un síndrome y que puede ser una oportunidad. Pues quiero decirles que lamentablemente no me convenció ninguno. Yo creo que como síndrome no lo podemos dejar porque somos maestros, entonces no podemos quedarnos en la victimización, pero tampoco lo podemos decir que fue una oportunidad porque hemos visto muy de cerca muchas cosas con nuestros alumnos. Sería muy atrevido decir que fue oportunidad cuando no solamente hubo pérdidas, hubo faltas en lo emocional. Entonces, es de lo que yo les voy a hablar. Tenemos que tratar este problema como un reto. Ya dijimos, no es síndrome, no es oportunidad, es un reto. Y como nos manejaba en su primer ponencia el doctor aquí presente, nos decía que tenemos que manejarlo de una manera holística y es lo que yo voy a manejar. Nos hemos enfocado mucho en lo tecnológico, pero nos hemos olvidado de muchos aspectos que tiene el ser humano, tanto nosotros como maestros, como nuestros estudiantes. Y hasta aquí dejaría la introducción, sería todo. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Y bueno, viendo el cartel que nos presentas ahí donde dice, mi futuro es incierto, ¿verdad? Yo creo que sí ha sido el sentir no solamente de los estudiantes en el área rural, sino que también en todas las comunidades. Se ha hecho ver ese sentir, ha hecho presente, ¿verdad? Presente. Sin embargo, como también ahí mismo dice el cartel, dice, necesitamos soluciones ahorita. Y yo creo que eso es parte de lo que nos lleva ahorita en este congreso
y en todas estas actividades que se están llevando a cabo es precisamente cómo darle una solución a todas esas necesidades de los estudiantes y cómo como profesores nosotros podemos hacer esa gran diferencia, ¿verdad? Y bueno, yo creo que a lo largo de todas estas presentaciones, pues podemos ir dando un poquito más de luz a todas esas inquietudes que tanto como docentes, como institución educativa y pues obviamente como nuestros estudiantes necesitan esos nuevos planteamientos. Muy bien. Le voy a ceder la palabra ahora aquí al doctor Filomeno Ambriz para que, por favor. Cuando guste, maestro. Su micrófono, doctor. El micrófono del doctor está apagado, por favor, maestra. A ver. Decía que mi trabajo es sobre formación integral inicial de formadores mediante la práctica transdisciplinaria, no directamente vinculado a las TICs, pero sí es uno de los ejes fundamentales. No estoy yo trabajando el tema en tiempos de pandemia. Básicamente, cuando yo presenté este trabajo, estaba saliendo de la pandemia. Teníamos apenas un mes de confinamiento. Yo estaba haciendo un examen recepcional doctoral con este trabajo. Bien, voy a dar lo más general de este trabajo. Permítanme. Disculpen, por acá se exaltó el compañero. El trabajo es un trabajo que he realizado con estudiantes, o sea, profesores noveles de 4º grado de la Escuela Normal Superior de Michoacán, que presento ahí en el listado correspondiente. 6 profesores en formación. Ellos realizan su práctica en la escuela secundaria y tienen un tutor allá y un asesor en la escuela normal, es decir, los dos nos dedicamos al proceso de formación de estos sujetos. Esta investigación se trabaja en una racionalidad diferente a la racionalidad instrumental. El supuesto de partida es que tenemos que hacer investigación científica en esta racionalidad, pero hemos optado por una racionalidad diferente, pensando en la lógica de tercero incluido. Tenemos que incluir aspectos de una no racionalidad y tomando un tercer elemento, pensamos en la transracionalidad. En ese sentido, la racionalidad, entre comillas, integral es la que guía esta investigación. Por lo tanto, la investigación transdisciplinaria con enfoque integral es diferente y es alternativa a la investigación convencional. El supuesto de partida es que integra la docencia, la investigación y la formación en una unidad compleja. Esta metodología versa sobre la articulación de sujeto-objeto y proceso de investigación en una unidad compleja que va procediendo en una espiral ascendente en diferentes momentos del proceso de investigación. Esa será la parte metodológica. Esta investigación no parte de un problema o una hipótesis, más bien parte de la identificación de ese polo de dualidad, sujeto-objeto. El sujeto es la visión del futuro que pretendemos trabajar con los sujetos en formación. Y el objeto es una propuesta innovadora, inserta en un modelo de formación. Voy a trabajar también la parte de sistematización de la experiencia de formación y la teorización que de esta se atribuye. Voy a enfatizar en esta parte porque es un proceso que se conoce
menos. No significa construir la teoría en sentido de la investigación convencional. Y eso, bueno, es lo que voy a abordar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Más adelante, pues, nos podrá explicar un poquito más, ¿no? Adelante. Claro que sí. Ok, tenemos ahora a Dalila Santana Saavedra. Todavía no está por aquí. Muy bien. Voy a regresarme con Patricia Rodríguez, a ver si ya la tenemos. Sí, muy bien, Patricia. Ok, bienvenida. Perdón, maestra, doctora, soy Dalila Santana Saavedra. Tuve un problema aquí con mi micrófono, pero creo que ya se solucionó. No hay ningún problema. Muy bien. Bien, buenas tardes Adelante. a todos, a todas. El día de hoy mi participación en este espacio es con una ponencia relacionada a una investigación realizada para obtener el grado de maestría dirigida por el doctor Filomeno. Esta investigación tiene como objeto la construcción de una estrategia transdisciplinar de uso de las tecnologías, del aprendizaje y la comunicación para potenciar el sujeto creativo. En esta investigación realizada antes de la pandemia, como lo comentaban los que me antecedieron, sin duda en este espacio se abordan temas relacionados en ese sentido, pero que esta investigación también tiene relación con la línea temática que estamos abordando. Esta investigación corresponde al nivel básico de educación en México y articula la pertinencia de un cambio de enfoque de aprendizaje. Desde entonces se ubicaba o se contemplaba el cambio de enfoque en la potenciación del sujeto creativo a través de la solución de problemas y el aprendizaje orientado en proyectos, con una amplia exigencia en el aprendizaje autónomo y colaborativo. Esta estrategia se desarrolla en un paradigma de la racionalidad dialéctica transdisciplinar, transitando en 6 momentos de la investigación. Inicialmente, la construcción de visión de futuro, el momento de campo problemático de objetos posibles y el momento de problematización, el momento de problematización empírica y teórica, el momento de viabilidad y el momento de teorización, que en este sexto momento es precisamente donde incide la formación de formadores, ¿no? Cómo esta investigación transforma o cómo esta investigación tiene que ver con la formación de formadores, la exigencia de cambiar, de transformar nuestra práctica docente, nuestro proceso educativo, pero también nuestra propia identidad como formadores. Es todo por el momento. Muy bien, gracias, Dalila. Una pregunta. ¿Ustedes entonces ya estaban trabajando de alguna manera con un sistema, digamos, pues menos tradicional, ¿no? Antes de la pandemia. Sí, se avisoraba ya en la lectura de realidad la necesidad de un cambio en la práctica docente, en la incorporación de las tecnologías educativas y del aprendizaje, pero no como algo meramente mecánico, sino que incidiera en la formación del estudiante y en la conciencia de utilización e incorporación en la práctica docente. Cómo las tecnologías en nuestro contexto pueden ser nuestros aliados como parte de la propia realidad. Y que en un medio como en el que me desempeño, que es un medio semiurbano, pues ya permea en todos lados y no se pueden dejar de lado. Muy bien. Gracias, Dalila. Bien, pasamos con Luis Fernando Sánchez. Buenas tardes a todos, es Luis Francisco, doctora. Pero ahí siempre... Luis Francisco, perdón. Bueno, para iniciar, esta es mi primera vez en estos círculos de reflexión.
De hecho, yo voy iniciando la maestría en docencia transdisciplinar en la Normal Superior de aquí de Michoacán. Pues mi ponencia está dirigida más que nada a educación básica. La titulé las TAC como medio de alfabetización tecnológica en los agentes inmersos en educación básica. En un primer momento, como ya todos sabíamos, a partir de esta pandemia, pues todos los métodos, todas las maneras de trabajar con nuestros alumnos, pues se tuvo que ver ahora sí obligada a cambiar toda esta manera de, de dar nuestras clases. Entonces, claro que nos agarró en una bajada a muchos maestros que a lo mejor teníamos esa dificultad para manejar estas herramientas tecnológicas. Mi ponencia va dirigida a todo esto y va concentrada más que nada a las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. En pocas palabras, pues son las que guían a todas estas herramientas tecnológicas que son las TICs para dar un camino más educativo, una aplicación dentro de lo que es el área de la educación. En mi investigación, de hecho, como voy iniciando, no llevo muy avanzada, pero hasta ahorita tengo algo así avanzado de que en primer momento, pues quiero formar, como decía la compañera, un sujeto el cual la realidad a lo mejor nos está exigiendo o el cual podamos formar con toda esta investigación. De hecho, yo propuse en esta primera instancia un sujeto el cual pudiera ser creativo y a lo mejor pudiéramos decir por qué creativo, a lo mejor innovador, pudiera entrar. Hay que tener en cuenta que un sujeto creativo pues es aquel que, que tiene ideas o tiene maneras originales. Entonces, por lo tanto, pues tanto al ser creativo es crítico de su realidad en la cual se está desarrollando, tiende a ser innovador, tiende a ser flexible a los cambios, como les comento, los cambios en nuestra realidad actual pues son la verdad muy inciertos, o sea, no tenemos la manera de predecir lo que va a pasar o cómo vamos a trabajar. En general, esto es lo que yo voy a trabajar. A lo mejor en un primer momento decía, quiero trabajar las TAC dirigidas a mis alumnos, pero realmente en educación básica es un poco complicado, vamos a decirlo así, y más como yo tengo alumnos de segundo año, es un poco complicado aplicar las TAC a que las usen mis alumnos. Es por eso que titulé así. No sé si más adelante pueda dar un trasfondo o amoldar un poco más toda esta situación. En primer momento, pues va dirigido a los compañeros, de hecho, de mi a mis compañeros docentes más que nada. Vi esta necesidad de realizar todo esto porque el déficit que vi de incorporar o querer hacer el cambio, más que nada adaptarnos y cambiar nuestra forma de trabajar, es algo lo cual me preocupó en este momento. Hasta ahí la dejaría y más adelante doy un poco más de todo esto. Gracias. Sí, Luis Fernando, antes de seguir, me gustaría una pregunta. ¿En qué nivel tú estás trabajando con chicos de qué nivel? Ok. Yo estoy en educación básica. Educación básica. Sí, estoy en la Ok. estoy de hecho, le digo, iniciando la maestría, pero va más enfocado a esto, a la docencia o a mis compañeros docentes, mi investigación. Y bueno, y también de hecho a mi práctica educativa, porque de hecho es un punto innovación educativa. Porque sabemos que la innovación no es solamente utilizar herramientas tecnológicas y ya estoy innovando en mi práctica educativa porque ya usé Classroom, porque ya usé Zoom, porque ya estoy usando algunas plataformas, sino que va un poco más allá. Bueno, y yo creo que una de las ventajas que tienes es que ya no es buscar el hilo negro, como decimos, ¿verdad? Ya hay muchísimos recursos en los cuales tú pudieras, pues, basarte
para tus clases. Hay muchísimos recursos también para niveles de básica que pudieran ser parte de tu formación con tus alumnos, ¿verdad? Bueno, eso nada más así como una acotación, ¿verdad? Pero bueno, tú nos platicarás más adelante ya cuando vayas más adentro en tu investigación. Muy bien, muchas gracias. Por aquí tenemos a Norma Andrea Rodríguez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Gracias. Bien, espero que ya se esté viendo por ahí. Bueno, lo que yo les traigo pues es una propuesta que apenas se está armando, que es yo la titulé la ponencia Modelo para el Acompañamiento Docente a través de plataformas digitales. Inicio justamente con dónde se llevaría el contexto de dónde sería el contexto de esta investigación. Y bueno, inicialmente estaba pensado en una zona escolar, de preescolar. Creo que aquí tenemos un antes y un después, ¿no? Un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Si bien desde antes de la pandemia se hace como necesario el que exista un modelo de acompañamiento asincrónico a los docentes que les permita ir mejorando su práctica, bueno, pues con la pandemia esto se hace aún más latente, se hace más necesario, ¿no? Y bueno, aún después de la pandemia, aunque ya hubiese pasado, pues siempre uno de los detalles, uno de los problemas que hay de parte de los directores, de parte de los supervisores, nivel básico, es el tiempo. El tiempo pareciera que nunca es suficiente, ¿no? Entonces, considero que es importante generar un modelo de acompañamiento que nos permita aprovechar todas estas herramientas que la tecnología nos ofrece, justamente para poder acompañar al docente en la mejora de su práctica. Pero, ¿qué características tendría este modelo de acompañamiento? ¿Cómo podríamos acompañar a los docentes en la mejora y reflexión de su práctica en contextos inciertos a través del uso de medios digitales? Bueno, pues quizás apoyándonos por ahí en lo que es la teoría sociocrítica, ¿no? Y bueno, citando a Freire, que nos dice que nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo, tengo que ir con Martina, que me intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y la nuestra. Esta parte me parece muy importante para que en este diálogo de acompañamiento entre el docente y el director, entre el docente y el supervisor, bueno, pues realmente lo que se ponga en la mesa son dos visiones y a partir de ahí se construyan acuerdos que permitan al docente ir reflexionando y ir mejorando su práctica. Otra teoría que revisé por ahí, o que estoy revisando más bien, pues es la teoría de la acción comunicativa, que también de alguna manera refuerza la importancia del diálogo, pero de un diálogo efectivo, de un diálogo empático entre el docente y el supervisor o bien el director. Y bueno, integro también lo que es por ahí la teoría de las redes sociales, ¿no? La teoría de las redes sociales, porque finalmente no podemos dejar la práctica a un lado de todas estas herramientas tecnológicas, y creo que lo que pudiéramos hacer es ver las posibilidades que nos ofrecen justamente para interactuar en el acompañamiento a los docentes. Y bueno, ¿qué tipo de acompañamiento? Pues de lo que yo he revisado, me quedo por ahí con lo que Montero nos comenta, que dice que es una estrategia formativa en la que se asesora personalmente al docente en su propio ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y a partir de sus necesidades específicas. Dice por ahí que es continuo, sostenido, en un periodo determinado, intencional, organizado, sistemático, que se da por ahí a través del diálogo, de la relación horizontal, de la interacción. Y bueno, este es el tipo de acompañamiento justamente que se pretende lograr en a través de las plataformas digitales, o utilizando las plataformas digitales como medio de almacenamiento para este acompañamiento.
¿Cuál es la razón? Bueno, la reflexión de la práctica. La intención es ayudar al docente a que reflexione su práctica, pero este análisis, pues, que parta justamente del diálogo, de este diálogo reflexivo entre docente y supervisor, o entre acompañante y acompañado. La metodología, bueno, pues por ahí se tiene, aún no está definido completamente, pero dentro de del diagnóstico que se ha realizado, pues sería una acción crítica emancipadora, y aquí yo presento el análisis de unos cuestionarios que se realizaron justamente con los directores técnicos a partir de algunas preguntas, las famosas preguntas poderosas, para valorar la importancia justamente del acompañamiento. Y bueno, pues el resto ya por ahí lo estaremos comentando. Muy bien, Norma, gracias. Pasamos a la siguiente. Patricia Rodríguez, ¿todavía no está con nosotros? No, ¿verdad? Ni María Elena Bracamonte tampoco. Ok. Bueno, pasamos a Julieta. Julieta Catalina Madrigal, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. También, gracias. Esta es mi primera participación en este tipo de eventos. Y bueno, lo que yo voy a presentar no es propiamente una investigación, es más bien compartirles una experiencia, una vivencia que se dio también a partir del marco de la pandemia. Pues vemos que estamos coincidiendo obviamente con muchos de los que estamos aquí exponiendo, y desde el día de ayer que estuvimos en las conferencias, pues obviamente ahorita es el tema, ¿no? La pandemia, cómo ha cambiado, cómo nos ha cambiado precisamente el paradigma, ¿no? de enseñar. Entonces, en la educación. Entonces, aquí yo lo que les voy a presentar es mi experiencia con dos grupos en particular que estuve trabajando. Una materia en el periodo de el inicio de la pandemia prácticamente, y fue herramientas digitales para el diseño de actividades didácticas. Yo trabajo en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Con mis alumnos, pues son futuros docentes de educación secundaria. En esta ocasión, bueno, como explico, esto se da a partir de la pandemia, que fue donde todos nos vimos pues inmersos en un medio diferente y con la necesidad de emigrar nuestras clases de un modelo tradicional ya conocido por nosotros, de nuestros métodos convencionales o ya nuestra rutina como docentes, ya donde nos sentimos cómodos y no tenemos ningún problema, pero de pronto, pues al no tener ya a los alumnos ahí de manera presencial, pues hubo que adaptarse, buscar pues nuevas maneras de enseñar, buscar el uso de implementar medios y herramientas digitales para continuar con nuestra tarea docente. Asimismo, pues mis alumnos, bueno, los alumnos de la normal también se encaminan a ser docentes, así que esta materia funcionó o la vimos en dos sentidos. El sentido de ellos como alumnos, el aprender ellos como alumnos a hacer uso de nuevas herramientas, y también el sentido de ellos como docentes, ver cómo pueden usar estas mismas herramientas para posteriormente aplicar a su práctica docente ya con sus alumnos. Entonces, aquí el contexto de esta experiencia fue con dos grupos de quinto semestre de las especialidades de Historia y Matemáticas. Aquí menciono el 21 alumnos en Historia, 23 alumnos en Matemáticas. En la materia de opcional, que fue pues entornos y herramientas virtuales. Esta se trabajó en sesiones de 2 semanas
1 hora 40 minutos cada sesión. Aquí lo interesante es que de inicio, ayer oía yo a algunos de los doctores que exponían mencionar cómo, pues, de pronto pensamos que nuestros alumnos, en este caso, estos alumnos, pues, son ya millennials, entonces pensamos que ellos ya tienen de antemano, damos por hecho que ya tienen un conocimiento previo, que ya tienen una ventaja hacia el uso de todas estas tecnologías disponibles. Pero entonces ayer comentaba uno de los ponentes que, bueno, sí, o sea, mencionaba que esta generación pasa 66% de su tiempo conectados a dispositivos móviles. El problema es que no se dedican a hacer actividades didácticas, no pasan ese tiempo en actividades que tengan que ver con la educación, sino más bien en actividades que tienen que ver con el entretenimiento y redes sociales. Entonces, al iniciar yo el trabajo con estos dos grupos, esta experiencia, pues me di cuenta que había varios alumnos que no tenían un acercamiento. De inicio hubo varios alumnos que querían, bueno, que de hecho al inicio siguieron haciendo sus trabajitos así como en la libreta, sus cuadritos y demás. Entonces, sí, esa parte fue interesante verla, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejaría mi introducción a la experiencia que les comparto. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta. Fíjate que algo de lo que mencionas ahorita aquí al final, que dices de que la mayoría de los estudiantes pues sí cuentan con un dispositivo móvil en su mayoría, ¿no? Pero que no saben qué hacer con él o que no lo utilizan para unos fines que digamos es meramente educativo, ¿no? Lo manejan como algo más social. Sin embargo, yo creo y yo veo aquí una gran oportunidad de nosotros como los docentes de cómo podemos nosotros de alguna manera motivar o reflexionar a estos alumnos a que utilicen precisamente ese dispositivo móvil para un mayor conocimiento. Ayudarle con esta herramienta mediante ciertas metodologías y ciertas estrategias para que pudieran hacer uso y que nos sirviera a nosotros también como docentes en nuestra práctica diaria, ¿verdad? Entonces, esta reflexión me deja a mí en un sentido de ver qué más podemos hacer nosotros como docentes que estamos viendo que en la mayoría, porque no digo que todos, claro que existen limitaciones, claro que existen no solamente el que no tenga ese dispositivo móvil, sino que muchas veces la conectividad también es una herramienta no a nuestro favor, ¿verdad? Pero bueno, ya nos explicarás más adelante en qué sentido vamos con todo esto. Muy bien, voy a regresar nuevamente con Patricia Rodríguez. No hay nadie del grupo Reina o María Elena. Bueno, entonces me voy a permitir aquí hacer un pequeño cierre de esta primera parte. Si me lo permiten, tomé unas notas. Entonces le daré unos puntos aquí de lo que yo tomé como conclusión de esta primera parte. ¿En qué coinciden todas estas ponencias de ustedes? Y lo voy a mencionar así de una manera pues muy general, ¿no? Yo veo que están trabajando para un diseño de nuevos distintos escenarios de enseñanza, aprendizaje, como que están enfocados en esa parte, ¿verdad? De acuerdo a esta nueva realidad que estamos viviendo y la que le llamamos la realidad de la pandemia, porque creo que la pandemia de alguna manera pues nos sacudió a todos, ¿no? Entonces como que ya nos hizo replantearnos como profesores, como docentes, qué estamos haciendo y hacia dónde queremos llevar esa educación o hacia dónde queremos llevar y transformar a nuestros alumnos. También que están de acuerdo en esa nueva realidad que se plantea, ¿verdad? Y cómo afrontarla
mediante el uso también de nuevas herramientas tecnológicas. El valor de los esfuerzos que están poniendo como docentes y como instituciones educativas para hacer frente a esto también. Y a su vez, cómo ustedes ven ese mismo esfuerzo que realizan sus estudiantes, ¿no? Para poder estar o ser competitivos, si me permiten esa palabra, en los nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué otra cosa tomé aquí yo como nota? Bueno, aparte de los esfuerzos de los docentes y los estudiantes, también están tratando de dar soluciones y alternativas, ¿verdad? Que se fortalezca no solo la confianza en el trabajo que están ustedes realizando, sino que también se pueda ver esa calidad en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, esas necesidades y los intereses y los conocimientos que se requieren de los alumnos hoy en día, pues, para hacer de su futuro, pues, algo más exitoso, ¿verdad? Esas son las notas que yo tomé así de manera de un contexto general que vi de sus ponencias de esta primera ronda. Les voy ahora sí a ceder la palabra para continuar con la segunda ronda. Igual tenemos un tiempo de 3 minutos, ¿verdad? Y en esta segunda ronda, ¿qué es lo que queremos? Pues que profundicen un poquito más ya en lo que viene siendo el aspecto más común que tienen entre sus ponencias. No sé si me di a entender. ¿Sí? Bien. Me gustaría empezar nuevamente con María Luz, Cacheiro. De acuerdo. Vamos a continuar avanzando un poco en la presentación y seguir aportando ideas en las que, como dice nuestra coordinadora, podamos ir confluyendo. Lo que sería alguna idea de lo que habíamos llamado el marco teórico, me gustaría destacar cómo los estudiantes consideran en distintos estudios que se han llevado a cabo que aquellos docentes que tienen sentido del humor, que están disponibles, etcétera, pues bueno, que consideran que esto hace más estimulante lo que es ese proceso. También me parecía interesante destacar el que, bueno, ya le hemos dicho, ¿no?, que son valorados como más interesantes, pero también incidían un poco en la evaluación. Decía, el contenido es más agradable y decía, las evaluaciones son menos estresantes. Me parecía un elemento interesante. Ese muñequito que he puesto yo ahí, que es uno de los iconos, he querido poner el mensaje que me mandó ayer uno de los estudiantes nuestros de posgrado, que en una segunda duda que planteaba, decía, buenas, soy Javier, de nuevo, como diciendo, ya le he preguntado una cosa, pero insisto, ¿no? Y justamente ese lenguaje digital o el jaja o el jeje es cierto que, bueno, ellos lo tienen ya como muy asimilado. Nosotros a nivel académico, quizá, hablo por mí, pues igualmente nos cuesta un poquito más, ¿no? También algún otro elemento en este sentido es, bueno, efectivamente, que lo que ha supuesto la pandemia, ¿no? Como que hemos pasado del 50 al 100 de uso, o en alguna ocasión a lo mejor del 0 al 100, pero vamos, en definitiva hemos tenido que todo lo que fuera posible tenerlo en cuenta. Y también en el caso nuestro en España, bueno, en concreto en las distintas comunidades autónomas, pero a nivel de Ministerio de Educación, están un poco esas competencias digitales docentes a raíz del marco europeo, que ya se están también pues teniendo en cuenta, implementando esos 3 niveles de ABC similares a los de los idiomas, y bueno, ya está como muy ahí como marco de referencia que se está aplicando. Y bueno, estos enfoques lúdicos en los que nos acabamos de incorporar, en este caso en un proyecto, como les decía, muy reciente, del cual hemos extraído pues una parte, son distintas universidades del estilo de la UNED, es decir, semipresenciales,
de distintos países los que están colaborando y serían estos enfoques lúdicos que pueden aportar al aprendizaje online, porque ya le digo que son universidades todas que son semipresenciales. Y bueno, como algunos de los estudios que les menciono ahí abajo consideran que estos enfoques pueden estimular la reflexión, también la participación, y me parecía interesante estos términos que decían de sin que estemos a la defensiva, entiendo, se refiere también a los estudiantes, también a los docentes, o un posible desinterés, ¿no? Mencionaba la coordinadora las siglas del OLAF, que son las siglas de este proyecto del Online Learning and Fun, que coordina la Open University en el Reino Unido. Y el proceso metodológico que se está llevando a cabo, que es un poco diversificado en cada una de las universidades, en este estudio que les traemos sería descriptivo. Han colaborado de forma voluntaria 97 estudiantes de estos posgrados de las titulaciones de educación, en concreto de 2. El instrumento tiene un gran bloque común para todas las universidades y luego tiene unas preguntas, una en concreto abierta que es específica para cada universidad y bueno, hemos seleccionado esos 7 ítems que forman parte también de uno de los bloques. Tendría que pasar ahora a los resultados. No sé si antes de los resultados quieren contribuir adelantándome yo a una de las preguntas que luego se le ha hecho a los participantes y si es posible y funciona se lo paso y si no pues pasaría rápidamente a los resultados ahora o como comente la coordinadora. La idea sería en este momento, no sé si ven ahí verán esta pantalla para poder acceder a ella. Les voy a dejar en un momentito todavía este código QR a ver si en sus aplicaciones móviles pues le detecta la aplicación Mentimeter, si ya han trabajado con ella, el Mentimeter. Sí. Vale. Y entonces, bueno, pues si ya más o menos alguno ya lo tiene la app descargada en su móvil de otras ocasiones, pues una de las preguntas en la línea de que se le pregunta a los estudiantes en las distintas universidades, pues va en esa línea. Se les pregunta abierta. Yo a ustedes se lo he hecho en formato barras ahora porque en el caso de ellos es una pregunta abierta. Entonces, bueno, pues para ver un poco... Estupendo. Bueno, pues nada, ahí vamos. Los que ya la tuvieran descargada, pues efectivamente han sido muy rápidos. Y en esa línea, luego, pues ya les muestro si es ahora el momento, algunos de los resultados, ¿verdad? En esta segunda ronda entiendo que es así. Gracias por la colaboración. Y paso a la presentación, a continuar. Ay, que me voy al botón que no es. Bueno. Bien, pues algunos de los resultados a esta pregunta y a otras, como les comentaba, bueno, hay como 3 grandes bloques: ventajas del aprendizaje online, dificultades con 2 ítems, son los 7 ítems que les comentaba, y luego 2 preguntas abiertas, ¿no? En este primer gran bloque, si se fijan en el verdecito y también en el rosa, en el rojo, pues sí que hay un gran acuerdo en que puede tener ventajas en el aprendizaje online, ¿no? El aprendizaje online, la diversión, la P2, la pregunta 2, es parte de la curiosidad y del descubrimiento, se aprende de forma efectiva. El P5, la pregunta 5, debería implicar diversión en sí, el aprendizaje. Aquí hay un acuerdo mayoritario en esas 2 grandes de la escala, ¿no? El algo de acuerdo y totalmente de acuerdo. Aquí la interpretación viene a ser la misma, pero la pregunta se hizo de una forma distinta, es decir, se dijo, las actividades divertidas dificultan. Bueno, pues consideran que no dificultan. No es una pregunta fácil de responder, que yo creo que en posteriores versiones habría que redefinir en aspecto positivo, ¿no?
y el aprendizaje online es aburrido, pues en esta sí que luego en las conclusiones verán que, como ven, está bastante distribuido, luego sí que tenemos ahí una tarea pendiente para seguir profundizando. Les comentaba que había dos preguntas abiertas. La primera era cuál es su opinión sobre la diversión en el aprendizaje online, que es el que les he transformado en escala ahora en barras para ustedes, y qué recursos tecnológicos, tanto de información, colaboración como de aprendizaje, le facilita al docente el desarrollo de actividades educativas. En nuestros posgrados de la Facultad de Educación, la mayoría de estos estudiantes pues son futuros maestros de infantil y primaria, y en esa línea, y de secundaria también, estudiantes del máster de secundaria, los que han colaborado, los que han voluntariamente. En esa primera pregunta, pues he destacado dos de las respuestas, la primera positiva y la segunda negativa. Pues en la línea positiva se menciona que es una forma de conectar con los estudiantes, con los intereses de los estudiantes, ¿no? Y en el caso más negativo, pues comentaban la dificultad de combinar el aprendizaje lúdico y el necesario esfuerzo. Y en palabras del que ha respondido, decía: yo más bien asocio diversión con relajación y estudiar requiere concentración. Entonces, bueno, son aspectos creo interesantes para avanzar. Y en esa segunda pregunta abierta, ¿qué recursos tecnológicos? He seleccionado aquí los de información y colaboración, creo recordar. Pues, por ejemplo, comentaban que el acceso de Internet permite buscar experiencias en otras escuelas, aplicaciones para clases virtuales, blogs, YouTube. También lo que sería pues el tema de la búsqueda de información y las redes sociales, ¿no? Como grupos específicos de estudio, que ya encajaría también más en la colaboración, puesto que pueden estar interrelacionados, ¿no? La tipología con la que estamos trabajando. ¿Y qué recursos tecnológicos? Pues ya lo comentaba, creo que uno de los participantes, pues aquí comentaban recursos que potencien la interacción con la máquina de forma continuada y multisensorial. Algunos tienen un lenguaje, la verdad, bastante elaborado, y las respuestas también. Y bueno, y en esta línea de colaboración, pues también decían que estos recursos entre los compañeros, pues sobre todo cuando son estudios de larga duración. Este máster nuestro es de un año, de 60 créditos, pero claro, son muchas asignaturas y bueno, pues no sentirse solo, y valoran, por supuesto, la buena tutorización, pautas claras y dotes de motivación, que está muy relacionado con el aprendizaje lúdico. Y por último, el de aprendizaje, aquí sí que estaría en la línea de los recursos que hemos comentado antes, el Kahoot, el Storyboard, bueno, mencionan muchísimos recursos disponibles. Y luego, pues también el tema de las píldoras educativas. Yo creo que también aquí tuvo una presentación el profesor Eufrasio de cómo poder generar esos screencast-o-matic y esos videotutoriales, ¿no? Pues eso, la verdad que lo agradecen mucho, que sean pequeñitas píldoras. Y me quedo aquí en estos resultados. Muy bien. Gracias, María Luz. Continuamos con Liliana Miranda. Sí, claro que sí, doctora. Si me ayudas a seguir compartiendo, compañero Luis, de favor. Bueno, pues yo nada más les platicaba acerca de la introducción a mi ponencia, y nos quedamos en que a partir de un problema tan complejo como fue el reto de la pandemia, pues tienen que haber soluciones variadas, y tomando en cuenta que el alumno es un ser holístico. Entonces, a partir de la que sigue, de favor. Entonces, a partir de este momento, pues van todos los ámbitos que yo tomé en cuenta, son muy concretos, son muy específicos, de pues un profesor que tiene que estar a la orden del día y tomando decisiones rápidas. A veces no hubo tiempo ni siquiera para consensarlo en toda la plantilla del personal, sino cada quien por su cuenta. Yo creo que lo que primero pensamos todos fue la plataforma más adecuada que pudieran tener todos los estudiantes. En esto coincidimos, y pues con la barrera que en mi ámbito pues
los estudiantes son de comunidades lejanas, es una escuela de concentración, hay mucha diferencia entre ellos, hay alumnos que tienen posibilidades económicas con dispositivos móviles de última generación, mientras que otros comparten un celular increíble hasta con 3 hermanitos de la casa, y hasta que llegaba mamá de trabajar podían iniciar sus tareas. Entonces yo pienso que era muy complicado. Todas las plataformas que ven aquí en la imagen pues resultan ser las más democráticas, las de más alcance a todos. Pues en un principio yo pensé que Zoom o Meet iban a ser las adecuadas, pero pues no. Tuvimos que recurrir a la más usual, que fue el WhatsApp, y por ideas, reuniones con otros maestros, yo creo que en la educación básica fue la que más predominó. Sacar todas las ventajas del WhatsApp, a veces del Face, de Instagram, que es lo que ellos más manejan. También utilicé el Zoom, pero a manera de un acercamiento con ellos, hacía falta verlos, a lo mejor no a todos, pero con los que estaban, pues había un apoyo socioemocional. Había actividades en las que nos podíamos reír un rato juntos, volvernos a ver, con algunos, les digo, con otros no. Entonces, aquí abarco lo del apoyo socioemocional, que muchas veces se deja aparte. Hubo profesores que eligieron la plataforma más adecuada a sus posibilidades, dejando un correo electrónico que dejó cero contacto con los alumnos. Entonces, imaginar cuál era la idea de ellos. Me piden trabajos y trabajos, a veces ni conocían al maestro, entonces resultó para ellos el doble de difícil, pese a la situación que se estaba viviendo. En mi ponencia yo manejo un autor que conocí, es el doctor Ricardo Castañón, que hace estudios del cerebro. Él maneja las huellas que puedes dejar en cualquier persona con el poder de tu palabra. Las palabras hieren y las palabras pueden dejar huellas, igual las palabras pueden sanar, y en estos momentos de pandemia y de pospandemia son muy necesarias para todos. Yo lo reconozco no solo con los de básica y superior, que tardan horas realizando una infografía, una presentación, un trabajo en un cuaderno, y el profesor a veces les contesta con un número. Entonces, a veces un mensaje, lo hiciste bien, valoro tu esfuerzo. Yo creo que los motiva demasiado, y lo sabemos como maestros, que 2, 3 palabras nos motivan a seguir, y saber que el profesor le puso atención a lo que realizamos. La siguiente es la creatividad. Ya mencioné, pero si gusta, ándale ahí. La creatividad, ya mencionada por algunos de los ponentes en este círculo, pues para todos fue necesaria, aunque no lo quisiéramos, hicimos uso de ella para solucionar el problema. Y pues yo aconsejo fomentarla en los alumnos, fomentar la independencia, la curiosidad, no ponerle límites, darles opciones para entregar sus trabajos. Si bien no todos tienen la posibilidad de entregarte una tarea, ya sea en una presentación de PowerPoint, pero usó cartulinas y colores, lo que estaba a su alcance, debemos de ser conscientes de que esa creatividad no tenga límites, y nosotros a la hora de seleccionar las actividades, ahora sí que las más importantes, porque el tiempo no nos da, usémosla para usar la transdisciplinariedad, no tengamos miedo en inmiscuirnos con otras materias. De por sí el programa de inglés tiene relación con química, con español, con muchas, y se presta mucho a muchas actividades con los alumnos. Me quedé pensando que si
no me dio para un aula invertida por las posibilidades de mis alumnos, de que menos tratar de hacerla divertida, buscando actividades en las que los adolescentes y jóvenes están en el día a día. Un ejemplo, el TikTok, que yo me rehusaba, decía, pues no tiene sentido ver tantos minutos y la mayoría bailando o haciendo cosas que no. Descubrí que para la asignatura que yo imparto, pues fue también útil. Hay diálogos, hay frases que ya están predeterminados y a ellos les gustó mucho utilizarlas. Muy bien. Y hasta ahí le dejo, doctora. Lo dejamos ahí y ya si Sí. nos da un tiempo nos Claro podemos que sí. preguntar. Sí, Gracias. por favor, para poder darle la palabra a los demás ponentes. Y sí les voy a pedir, por favor, porque ya estamos un poquito rebasaditos de tiempo, pues seamos muy concretos, por favor. Gracias. Adelante, ¿Continúo? doctor. Muy bien. Decíamos que estamos haciendo el planteamiento de una investigación en un paradigma diferente, y bien, ese paradigma tiene diferentes pilares. Uno de los pilares es la transdisciplinariedad, uno más es la complejidad y un tercero es la crítica y la integralidad. Utilizamos estos 4 insumos para generar una nueva, entre comillas, racionalidad, es decir, una nueva forma de procesar y de producir la investigación. En este esquema estamos viendo cómo la formación, la docencia y la investigación están unidos por bucles retroactivos. Esto quiere decir que la docencia y la docencia no es la investigación, hay cierta relación entre ellas y se alimentan en un bucle que la energía que necesitan puede llegar a decaer. Si nos encontramos en otro nivel de realidad, la formación integra a una y a otra, y sin ser una y sin ser la otra. Esa es la lógica de tercero incluido. En ese sentido, tenemos un polo de objeto y un polo de sujeto. Polo de sujeto en la docencia que se hace desde los sujetos, y la investigación que toma un objeto como tal para generar el conocimiento, y la formación que requiere de ambas para integrar. Por el polo del sujeto, decíamos que el punto de partida en esta investigación es el sujeto y el objeto como una polaridad que van a encontrar puntos de coincidencia en esa zona intermedia entre ellas, puntos de divergencia, pero también puntos emergentes, puntos que van a unirlos. Si este sujeto y objeto se encuentran siempre en lo opuesto, nunca va a haber una unidad. Entonces, la investigación versa sobre cómo encontrar insumos que articulen sujeto y objeto. Para eso necesita ubicarse en un tercer plano, en un tercer elemento, que es precisamente el proceso de formación y de investigación. En el centro estamos viendo diferentes momentos del proceso de investigación y formación. Por la línea del sujeto, por la vía del sujeto, hay un flujo de información, mientras por la vía del objeto, mientras por la vía del sujeto hay un flujo de conciencia. Los niveles de realidad son propios del polo del sujeto, y los niveles de percepción y de conciencia son propios del polo del sujeto. La integración de estos, la metodología fundamental es la problematización para ir articulando los momentos del proceso de investigación, y cuando esos se integran es la complejización como tercero metodológico que integra para generar nuevos niveles de compresión y representación. En ese momento, cuando se ha incorporado en una unidad compleja sujeto, objeto y tercero incluido, encontramos la producción del conocimiento transdisciplinar. Entonces, un conocimiento diferente al conocimiento convencional. No pretende la generalidad, no pretende comprobar hipótesis, no pretende resolver problemas. Pero dicho sea de paso, cuando se parte para formar el primer polo, el del objeto, lo que se hace es
partir de campos de objetos temáticos, es decir, que un tema no es un tema como tal, sino está articulado en un campo con otros objetos que le dan sentido. El problema no es problema, sino está articulado en un campo de problemas o un campo problemático que le da sentido. Pues bien, el juego articulatorio de ambos genera un campo de posibilidades y de este, el objeto de conocimiento es el que articula un nuevo campo, el tercero, el cuarto de ellos, que es el campo de objetos transdisciplinarios. Esto va en sentido hologramático, es decir, unos incluyen otro como muñecas rusas. En ese sentido, nos damos cuenta que no pretendemos resolver un problema, tener una hipótesis como guía, sino que lo que estamos haciendo es ir a articular tema-problema como campos para generar el objeto de conocimiento que también está en un campo de objetos, pero que ya es un objeto transdisciplinar. Por su parte, el sujeto se genera cuando se hace una lectura de la realidad, pero que también se piensa en escenarios ideales. La metodología aquí es la prospectiva. Entonces, generar un escenario, digamos, de la realidad como la ve el sujeto, pero también imaginando una realidad ideal, y al hacer la confrontación de estos también genera un campo de posibilidades y se generan diferentes visiones del futuro. Es decir, en esas visiones, una es catastrófica, una es posible y la otra es ideal. La realidad es así, caleidoscópica, variopinta. Tenemos que considerar estas posibilidades de la misma. Ahí es donde se inserta, donde se piensa el sujeto que se quiere formar. Bien, de esa manera, partimos de esa articulación sujeto-objeto más que de un problema como tal. Eso es para diferenciar y para ubicar a los colegas que no están familiarizados con este tipo de investigación. Muy bien. Doctor, discúlpeme, sí. doctor, le voy a pedir, por favor, que sea un poquito más breve. Gracias, por cuestiones de tiempo nada más. Adelante. Muy bien. Muy bien. Voy entonces a avanzar por las razones de tiempo hasta el momento cuando el objeto lo estamos articulando como un modelo de formación. En un modelo de formación que hemos pensado, que lo hemos integrado y que lo hemos, digamos, llevado a la práctica. Un modelo de formación que simula bien el iceberg, donde emerge una parte y otra se sumerge. El sumergente es un plano histórico y el emergente es, digamos, lo visible, lo creativo. Pero dentro de esto, la realidad está entendida como individual y colectiva, como interna y externa, pero hemos agregado izquierda y derecha y también un plano oculto. Bien, en ese modelo de formación es donde hemos traducido, donde hemos trabajado la práctica, las teorías como tal, no hay marcos teóricos, simplemente se problematizan las teorías y los cuerpos teóricos para producir principios empíricos y principios teóricos orientadores de la práctica. Estos principios son, digamos, el baremo, son las consignas didácticas que nos permiten ir concretando la propuesta de innovación. En ese modelo que habíamos pensado, pues tiene todo un desglose, es el modelo, digamos, que es el sistema operativo de la docencia y por lo tal tiene cuadrantes, planos, niveles, líneas, estados y tipos para respetar la visión integral de la formación. Y ahí en esa diapositiva podemos ver cómo las líneas de formación que fueron siguiéndose muy puntualmente y recuperando información de las mismas, nos da información de la integralidad de la formación. Los estudiantes, Si me esta permite, idea... doctor, si me permite, doctor, podemos hacer una pausa para Adelante, darle sí. a los otros compañeros y al final regresamos con su Bien, adelante. finalización. Muchísimas Gracias. gracias, doctor. Dalila, sí les voy a pedir, voy a insistir, por favor, en el tiempo. Gracias. Dalila, si nos acompañas.
Sí, adelante, Dalila. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, perdón. Le damos la palabra a Dalila. No se encuentra en la reunión, doctora. No se encuentra. Muy bien. Entonces, nos vamos con Luis Francisco. Ya le volví a cambiar el nombre, Luis Francisco. Adelante. Bueno, para acortar un poquito el tiempo, voy a hacer ahí a lo que estoy viendo hasta ahorita un poco en lo que se tiene en común. El primer aspecto es que todos queremos mejorar nuestra práctica educativa o dentro de todo esto mediante el uso de herramientas tecnológicas. Como decía el doctor Filomeno, realmente para iniciar mi trabajo o en esta primer parte, para poder analizar el tipo de sujeto que requiere la realidad o el cual yo quiero formar, sí era muy importante realizar una lectura de realidad. Para sacar este sujeto en mi investigación, primero tuve que ver o analizar algunos países para así poder ver cómo aplicaban ellos estas tecnologías, estas TAC, qué tanto se le invierte, porque seamos sinceros, ahorita viendo, mediante el uso de las tecnologías, es un desarrollo tanto del conocimiento como de la economía. Entonces tuve que investigar un poco ese aspecto y vi cuánto ingreso se le invierte a todo esto de las tecnologías, cómo utilizan todo esto en sus procesos educativos y, y a partir de aquí es cuando ahorita en un primer momento, como les digo, tengo este sujeto, el cual puede ser creativo, innovador, crítico, el cual pues tiene que ser flexivo, reflexivo sobre su situación o su realidad actual. Eh, bueno, hasta aquí va mi investigación. Espero en una próxima vez a lo mejor aportar un poco más, porque de hecho sí voy hasta este primer momento que es la visión de futuro, en el cual pues estoy viendo qué es hacia dónde voy, cuál va a ser esa visión posible o ese futuro posible, el cual yo quiero formar más adelante, ese sujeto posible, el cual yo quiero enriquecer o quiero formar más adelante. Hasta ahorita mi investigación va aquí, en eso sí recalcar que pues las tecnologías, o como decía la compañera, las tecnologías las utilizamos diariamente, pero simplemente con un uso a lo mejor para entretenernos realmente como docentes y yo siento que como alumnos superior, educación básica, todos en este momento sabemos utilizar las tecnologías, pero a un grado el cual pues es para entretenernos. Dejamos de lado ese aspecto tan positivo, el cual pues podemos recaudar información a partir de esto, seleccionar información adecuadamente y así poder ser un poco más críticos en cuestión a nuestra misma realidad. Pero más adelante a lo mejor puedo aportar un poco más. Hasta aquí mi investigación va un poco enfocada, como les digo, son las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, para así poder mejorar a lo mejor mi práctica educativa y como les decía, a lo mejor es un poco ambicioso, pero también, de hecho, mi equipo transdisciplinario que yo elegí, pues de hecho va ligado a este enfoque de transdisciplinariedad, el pensamiento complejo, el cual pues no rechaza tampoco ninguno de los paradigmas anteriores, que los cuales el positivista y el natural, todo este tipo de pensamientos, pero que al final de cuentas se enriquece de todo esto para poder mejorar en el ámbito. Entonces, les digo, va a ser un poco difícil porque realmente en mi contexto las carencias son un poco, eh, son difíciles en cuanto a la tecnología, pero es más difícil a veces que los docentes estemos en contra de este cambio, en contra de este cambio. Entonces tenemos que hacer un cambio de pensamiento, el cual pues tenemos que cambiar de ya y dejar a lo mejor nuestras
rutinas o pensamientos anteriores para poder mejorar en nuestra práctica educativa. Bien. Así. Muchas gracias. Dalila, te cedemos la palabra. Y aquí, por favor, para rescatar lo más relevante de la investigación de ustedes, por favor, y les voy a pedir igual el tiempo. Gracias. Una disculpa, tengo problemas con la energía eléctrica, están haciendo unas reparaciones aquí cerca y creo que eso incide en la electricidad aquí en su casa. No pasa nada, adelante. El desarrollo de esta investigación, debo mencionar que tiene toda relación con el proceso de investigación que presentaba el doctor Filomeno Ambriz. Toda esta investigación en un nuevo paradigma que demanda un cambio de pensamiento y una apuesta a la conciencia de transformación y de cambio, tiene que ver con una reflexión sobre la práctica docente enfocada a nuestro hacer cotidiano, sí, pero sobre todo a la formación del sujeto. En esta investigación se pretende o se colocó en el horizonte la formación del sujeto creativo atendiendo a 4 rasgos significativos. El primero es un sujeto creativo constructor que a través de la robótica tenga la posibilidad de manejar la programación en relación a la resolución de problemas, pero a la resolución de problemas emergidos de su realidad y en este caso de la cultura. También otro rasgo del sujeto es la parte del desarrollo del pensamiento divergente. Cómo los sujetos, los seres humanos, estamos acostumbrados a pensar con este pensamiento parametral que limita aquellas posibilidades que pueden desarrollar un pensamiento creativo, la solución de problemas y, sobre todo, en la comprensión, participación y reconstrucción de nuestra realidad. También esta investigación tiene como primer fase el diseño de una estrategia transdisciplinar que toma en cuenta la planeación, el ambiente de aprendizaje, los recursos, la evaluación, el diseño de un momento metodológico, de una metodología que pueda llevarnos a la construcción de una estrategia transdisciplinar que potencie ese sujeto que hemos colocado en el horizonte. Y en ese sentido, se propone una estrategia metodológica donde tiene por objeto 4 fases. La primera, y considero que una de las más importantes, es la contextualización. En la contextualización se plantean las expectativas del propio estudiante en relación a sus propios aprendizajes, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante realmente le interesa aprender más allá de los contenidos curriculares o de lo establecido en un plan y programa? En esta fase de contextualización también se firma un compromiso de aprendizaje, aunque esta propuesta fue planteada en un grupo de educación primaria de 6º grado, es perfectamente aplicable en cualquier nivel educativo. También se eligen tareas y en esa fase de contextualización los estudiantes pueden realizar tareas diversas, no necesariamente las mismas que sus compañeros. Ahí se atienden las potencialidades de cada estudiante, ¿no? Que no necesariamente tienen que ir pues marchando como si fuera una fila de saberes, sino que propicia ese diálogo de saberes. Posteriormente está la fase
de construcción. En esta fase de construcción, el estudiante incorpora o descarta la utilización de tecnologías a favor del proceso de aprendizaje. Posteriormente está la retroalimentación y reconstrucción. En este sentido, el estudiante expone de forma oral o de forma práctica los aprendizajes obtenidos y también toma oportunidad la coevaluación. En esta parte, el avance más significativo fue que el estudiante aprende del error, de cómo sus limitaciones o el reconocimiento de sus capacidades pueden dar apertura al desarrollo de nuevos aprendizajes y a la de sus pares. También la difusión, donde el estudiante da a conocer todas aquellas actividades, todas aquellas cosas, en este caso la robótica, pues los robots o los artefactos construidos, como resultado de su propio aprendizaje, pero incorporándolos a su realidad, incorporándolos a su cotidianidad. Igual que la participación de los compañeros que me antecedieron y que pude escuchar, también me sucede que las limitaciones en conectividad y en recursos tecnológicos con los estudiantes son en todos los medios, pero en este caso, en esta investigación, como fue antes de la pandemia, la escuela era la que propiciaba esos recursos, ¿sí? En la escuela se ofertaba el taller de robótica, en la escuela se construían circuitos eléctricos, en la escuela se aportaba esa cultura digital, esa parte tecnológica, aún siendo de un contexto limitado, pero que con la participación y la actitud de cambio de los docentes puede pues ofrecérsele otras posibilidades a los estudiantes que por su medio puedan estar al margen del acceso a la tecnología y al conocimiento. Entonces, es uno de los cambios que puedo percibir, y en esta estrategia en particular tuvo grandes resultados. Me llamaba la atención ahorita la participación de la ponente, disculpen, no recuerdo su nombre, de España, donde hace una pregunta de que si había un disfrute en el aprendizaje en línea, ¿no? O el aprendizaje con tecnologías. En esta investigación, el estudiante disfrutaba investigar y conocer lo que él mismo se ponía como objetivo o como objeto de aprendizaje. Hasta ahí sería mi participación. Muy bien, gracias, Dalila. Y pasamos ya a la penúltima, que es Norma Andrea Rodríguez, por favor. Le voy a pedir igual, por favorcito, porque todavía nos faltan otras ponencias y necesitamos hacer el cierre. Entonces, sí agradezco mucho que sean muy, muy concretos y breves. Gracias, adelante. Claro que sí. Bien, pues bueno, ya el compañero Francisco mencionaba lo que tenemos en común. Creo que efectivamente no es la mejora de la práctica y el uso de diferentes dispositivos. Yo quiero continuar con lo que encontré justamente para sustentar la importancia del generar un modelo de acompañamiento utilizando plataformas digitales. Y bueno, me quedaba en mi participación anterior respecto a algunas preguntas. Las preguntas son las siguientes. ¿Consideras viable el uso de una plataforma digital para el acompañamiento al docente y por qué? Y bueno, aquí tomo una respuesta de algunas de las directoras. Me decían que permitían tener una constante comunicación en la que se puede intercambiar diferentes puntos de vista, los cuales servirán en su práctica docente. Y bueno, la afirmación pues coincide con el planteamiento de utilizar el diálogo para la reflexión de las prácticas,
planteando como herramienta un modelo de acompañamiento a través del uso de plataformas digitales. En la siguiente pregunta, bueno, aquí la pregunta es: ¿qué instrumentos se pueden utilizar en el uso de plataformas digitales que ayuden al docente a reflexionar sobre su práctica educativa? Y bueno, la respuesta es que instrumentos de valoración que contengan indicadores del deber ser de la práctica educativa y que nos guíe hacia una reflexión sobre. En el caso de la pregunta 3, ¿cuáles consideras que serían las ventajas del uso de un modelo de plataforma digital para el acompañamiento al docente? Bueno, aquí se identificaron 7 ventajas: con mayor frecuencia, la comunicación, la optimización de tiempos. Y bueno, aquí una directora nos decía: considero que permite la comunicación con los docentes en tiempo y forma, la cual considero que es muy importante para el acompañamiento es una herramienta fundamental en el aprendizaje a distancia. Y la última pregunta dice que ¿cuáles consideras que serían las desventajas del uso de un modelo de plataforma digital para el acompañamiento al docente? Y bueno, aquí nos hablaban de la falta de conectividad. Sin embargo, como estaba pensado, pues la falta de conectividad no sería quizás una limitante, puesto que se puede hacer en tiempos asincrónicos y no precisamente tendrían que tener internet los dos, el acompañante y el acompañado en su momento. Hasta ahí dejo mi participación antes del cierre. Gracias, Norma. Pasamos ya por último con Julieta Catalina, por favor. Sí, bueno, a ver, rápidamente. Bueno, les platicaba entonces mi experiencia yo con estos grupos que dimos la materia de entornos virtuales y herramientas virtuales. Ya no me voy más rapidito. Aquí aplicamos lo que es el Open Social Learning, que es el aprendizaje abierto, social y libre, porque pues todos contribuyen al aprendizaje, contribuyen colaboran en el aprendizaje, entran a las plataformas, las cuales son libres o gratuitas y pues son abiertas, están abiertas a todo mundo. Todas las plataformas que vimos, todas las herramientas que utilizamos, obviamente tienen versiones gratuitas y versiones de paga. Todos los alumnos y yo misma usamos siempre plataformas gratuitas. Los enfoques teóricos, pues rápidamente aquí nada más se basó en el conectivismo, el e-learning, el aprendizaje generativo, comunidades de práctica, aprendizaje o educación expandiva y aprendizaje o educación creativa. Y obviamente en el socioconstructivismo, ya que en los entornos virtuales pues se genera la colaboración y la construcción de conocimientos de manera colectiva. El problema, pues ya lo vimos, es el cambio de la educación presencial a virtual. Dentro del marco teórico, pues todos nos fuimos al modelo de híbrido, donde tuvimos que utilizar plataformas, recursos multimedias, los videos y conferencias o webinars, el uso del aula invertida, educación por competencias y por proyectos. Me paso tantito esta parte rápidamente. La clasificación de herramientas digitales, pues hay varias. Nosotros en particular en esta materia utilizamos estas dos. Clasificamos las herramientas para elaborar o diseñar actividades interactivas en las que los alumnos utilizaron principalmente Educaplay, Kahoot, quizzes, Padlet y formularios. Y las actividades de exposición que fueron Canva, Pictoshare, Genial y Minomo, entre otras. De una vez me paso a las conclusiones porque creo que ya no tenemos mucho tiempo. Los alumnos hicieron uso de las herramientas didácticas propuestas y de otras que exploraron o ya conocían, diseñaron sus actividades con temas de sus materias y algunos pudieron utilizar sus productos durante el periodo de práctica. El diseño de actividades que hicieron ellos, se eligieron 2 actividades interactivas, 2 de temas de exposición. En el trabajo final que incorporaron estas actividades, que también ellos mismos estuvieron compartiendo y practicando entre ellos antes de, digamos, fueran aprobadas. Reseña del tema, metodología de aplicación en clase y conclusiones acerca de la materia. Y finalmente tengo aquí unas gráficas que muestran
el uso de las herramientas digitales a los que estuvieron viendo. Aquí las principales fueron Kahoot, Educaplay y Canva en el grupo de matemáticas, y en el de historia igualmente Educaplay, Canva y Piktochart. Entonces, sí, esos fueron los resultados finales ya después de que ellos entregaron sus trabajos finales, y pues hasta aquí dejaría esta participación. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, voy a hacer un cierre aquí final y yo creo que ya les dejaría los últimos minutos para ustedes. Quiero nada más decirles pues que todas las ponencias aquí expuestas, pues todas son muy valiosas. Estoy segura yo que la doctora Heréndida Camargo pues les puede ampliar a ustedes si en un momento más quieren revisarlas más a profundidad cada una de ellas, pues yo creo que ella con gusto se los podrá proporcionar. Lamentablemente pues el tiempo nos gana, y qué más que quisiéramos darle nosotros a ustedes esa oportunidad de expandirse más en sus trabajos. Sin embargo, pues la limitante no nos los permite, ¿verdad? Yo quisiera nada más concluir y a manera de reflexión lo siguiente. Creo que estamos trabajando ahorita en una época que nos demanda mucho lo que viene siendo los estudiantes, y en realidad, pues ahora sí que no podemos poner nosotros como pretexto, ¿verdad?, el que está la pandemia. ¿Por qué? Porque ya han pasado pues que casi 2 años, ¿verdad? Entonces ya debimos nosotros haber aprendido algo. Podemos haber dicho qué es lo que necesitan nuestros alumnos, nuestros estudiantes, y nosotros como profesores, como docentes, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde los queremos llevar? ¿Y hacia dónde nos lleva esta dinámica? Como docentes, tener siempre en mente el compromiso que tenemos nosotros, ¿verdad?, con estos chicos, y sobre todo con la aplicación de nuevas metodologías y nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que son muchísimos los recursos tecnológicos que ahorita podemos echar mano. Aquí lo mencionaban ahorita en las ponencias, que hay infinidad de recursos. La cuestión es buscar, y no es destapar ni ponerse a hacer uno mismo nuestros propios recursos. Hay muchísimos en la red que si nosotros formamos una red de profesorado, podemos buscar cada quien en nuestras ramitas, en nuestra área de conocimiento, y encontrar recursos verdaderamente valiosos. Entonces, aquí voy a romper corazones a lo mejor, ¿verdad? Porque no se trata de crear todo nuevo. Ya muchas plataformas ya existían antes de lo de la pandemia, y aquí mi pregunta es, ¿qué estábamos haciendo antes de la pandemia? ¿Por qué no habíamos podido llegar a donde estamos ahorita? ¿Por qué tuvo que venir la pandemia a empujarnos y a abrirnos a estos nuevos conocimientos que ya había, ¿verdad? Entonces yo creo que como reflexión, pues sí tenemos que poner en práctica todo lo que nos ha servido, lo que hemos visto ahora con la pandemia. Pongámoslo en práctica. ¿Qué más les puedo yo decir? Las plataformas, igual las decían ustedes, hay de libre acceso, no todas tienen que ser de paga, ¿verdad? Y conocemos también las limitantes. Ustedes más que nadie conocen las limitantes de sus propios alumnos y saben qué es lo que le pueden pedir, cómo pueden trabajar de una manera híbrida, cómo pueden hacer actividades asincrónicas y sincrónicas, cómo podemos transformar nuestra aula de manera tradicional a una aula invertida. Entonces, hay muchos recursos, hay muchas maneras de que podamos llegar a nuestros alumnos de una manera distinta a lo que lo veníamos haciendo. Yo creo que lo que venía diciendo ahí Dalila y el grupo de investigadores del doctor Filomeno es ese cambio en la práctica, ¿no? Es en la formación de los sujetos que queremos, que sean más creativos, constructivos, más autónomos, reflexivos, y demás. ¿Lo podemos lograr? Yo creo que sí lo podemos lograr, ¿no? Pero tiene que ser la concientización de cada uno de nuestros profesorados, y también trabajar en esa interdisciplinaridad que ustedes manejan mucho. Entonces yo creo que
les espera un gran futuro a sus próximos alumnos, a sus formadores de docentes, ¿verdad? Y yo con eso concluyo. Tengo mucho que poner aquí también. Yo tomé muchísimas notas. Me quisiera extender, pero si yo les estoy cortando el tiempo a ustedes, pues creo que no es válido que yo me tome el resto. Entonces, les voy a permitir abrir el micrófono también para quien quiera hacer un cierre, pero sí le voy a pedir que lo haga en 1 minuto o menos, ¿ok? Con todo lo que las ponencias que vimos, ¿a qué cierre llegarían, por favor? Y les doy 1 minuto. Gracias. Bien, ¿puedo? Adelante. Bien, yo creo que a propósito del eje, la calidad en la formación, la calidad en la docencia siempre se va a ver reflejada en incremento por el uso de las tecnologías. Para el caso de Dalila y mío, que estuvimos trabajando antes de la pandemia y trabajamos con ambientes presenciales enriquecidos, estamos viendo la diferencia. Yo en lo particular ya utilizaba el Moodle como plataforma de desarrollo de cursos y un montonal de software y de otro tipo de aplicaciones. Esto sin duda hace la docencia de una manera diferente, con mayor calidad, y creo que esta pandemia nos da la lección de que es un elemento que no podemos menospreciar, que está ahí y que podemos hacer uso crítico, sobre todo de este tipo de herramientas para no ser subalternos de las mismas. Agradezco la participación. Estoy muy a gusto aquí en la mesa de discusión. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo, bueno, sí, gracias. Me da mucha curiosidad después ahondar un poquito a lo mejor con la maestra Lucía, porque me parece que su proyecto es como un poco similar al mío. Pero bueno, mencionar que ahora ya después de la pandemia, aun cuando ya utilizáramos algunas de estas herramientas y digitales antes de la pandemia, ahora después de la pandemia ya no podemos olvidarnos de ella. Creo que son elementos importantes que tenemos que incorporar a nuestra práctica docente diaria, y era lo que yo comentaba en las conclusiones ya con mis alumnos de estos grupos, de la experiencia que comenté, que ellos cada día, aunque no estén trabajando a distancia, pueden incorporar estos elementos de manera presencial. Entonces, creo que son herramientas, no son donde nos debamos basar al 100% para nuestra práctica docente, pero sí debemos hacer uso de ellas mientras no sean, agilicen el trabajo. Gracias. Gracias. Luis Fernando, ¿tenías levantada la mano? ¿Quién la tiene aquí? Dalila, María Luz. María Luz, ¿tienes levantada la mano? Adelante. Sí, sí, bueno, también Creo que no te escuchamos, María Luz. Se corta. Sí, le doy la palabra a Dalila, María Luz, y ahorita regreso contigo. Mi comentario iba encaminado, o va encaminado, creo que María Luz todavía no nos deja. No, ya, adelante, ya. Ahorita le damos la palabra a María Luz. Bien, a manera de conclusión de todas las aportaciones vertidas en este espacio, considero que la alfabetización digital es una gran responsabilidad, sobre todo en la parte docente, pero que también es una posibilidad para potenciar la creatividad individual y colectiva, que favorece el trabajo colaborativo en un ambiente de aprendizaje divertido, flexible y tecnológicamente interesante, donde el estudiante, más que aprender a utilizar cacharros tecnológicos
como lo maneja el doctor Filomeno, es más propiciar esta crisis reflexiva donde aprende y construye a través de esa reflexión. Y nuestra actitud de cambio y de integración creo que tiene que ir en ese sentido, ¿no? En cómo la pandemia sí ha cambiado nuestra realidad, pero podemos hacer de ello una posibilidad. Muchas gracias por la coordinación, también muy a gusto y con muchos aprendizajes nuevos de sus aportaciones. Gracias. Algo que también dejamos ahí al aire, pero yo creo que podemos así como que rescatarlo, son, ahorita que decías, Dalila, trabajar colaborativamente. Yo creo que también hay otras estrategias y metodologías. No olvidemos también que podemos poner a trabajar a nuestros muchachos en retos, ¿no? En cómo solucionar ellos los problemas. Cómo llevarlos a que realicen proyectos, no necesariamente dentro del salón de clases, sino que lo puedan hacer fuera de clases. De la creación, por esa creación personalizada nos hace entender y usar mejor todo lo que ya existe. Y por otro no entiendo lo que pasa, Luis Francisco, perdón, porque está apagado el micrófono de María Luz, si se escucha. Entre los distintos contextos, informal, se le... no formal, porque esto es lo que quizá también nos está ayudando mucho a todo lo que vamos haciendo en distintos contextos, a aplicarlos en el aula y dejar también enriquecernos por los estudiantes que también... ¿Cómo se llama la doctora? Disculpe. María Luz. María. Yo siento que por su interferencia de internet ya Pero aparece apagado, es raro. Yo siento que por la interferencia que tuvo... A ver, permítame. No digo nada. Tiene apagada su micrófono, doctora. Doctora Maricela tiene apagado su micrófono. Ahora yo soy la del problema. Bien, pues ya el tiempo se nos terminó. Agradezco infinitamente cada una de las ponencias, todas muy ricas, con diferentes contenidos, pero a la vez todas convergen en lo mismo, ¿no? Como docentes, pues nos quedan muchos retos. Yo creo que a lo largo de las ponencias ahí fuimos viendo el reto que tenemos como docentes y lo que podemos nosotros aportar con nuestros estudiantes. Agradezco, no sé si tengamos más tiempo, no lo creo así, pero pues bueno, hasta aquí llegamos. De verdad yo les diría que pidan las ponencias ahí, ¿verdad? Que las lean, que las revisen, porque son contenidos muy, muy valiosos, que si bien vamos en el mismo camino, pues también nos pueden dar más luz hacia esos retos que tenemos como docentes. Muchísimas gracias, que disfruten su fin de semana y los felicito por este congreso.